Capítulo 78. Complementariedad entre la virginidad y el matrimonio. Matrimonio, 14 de abril del 82 a 18 de abril del 82. Ahora, continuamos las reflexiones de los capítulos precedentes sobre las palabras acerca de la continencia por el reino de los cielos, que según el Evangelio de Mateo 19, versículos 10 al 12, Cristo dirigió a sus discípulos. Digamos una vez más que estas palabras en toda su concisión son maravillosamente ricas y precisas. Son ricas por un conjunto de implicaciones tanto de naturaleza doctrinal como pastoral, pero al mismo tiempo indican un justo límite en la materia. Así pues, cualquier interpretación maniquea queda decididamente fuera de ese límite, como también queda fuera de él, según lo que Cristo dijo en el Sermón de la Montaña, el deseo concupiscente en el corazón, y esto está en Mateo 5, versículos 27 y 28. En las palabras de Cristo sobre la continencia por el reino de los cielos no hay alusión alguna referente a la inferioridad del matrimonio respecto al cuerpo, o sea que respecto a la esencia del matrimonio, que consiste en el hecho de que el hombre y la mujer se unan en él de tal modo que se hacen una sola carne, y esto está en el Génesis 2:24, porque los dos serán una sola carne. Las palabras de Cristo que son referidas en Mateo 19, 11 y 12, igual que las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 7, no dan fundamento ni para sostener la inferioridad del matrimonio, ni tampoco la superioridad de la virginidad o del celibato en cuanto a que estos por su naturaleza consisten en abstenerse de la unión conyugal en el cuerpo, y sobre este punto resulta decididamente límpidas las palabras de Cristo, porque Él propone a sus discípulos el ideal de la continencia y la llamada a ella, pero no a causa de la inferioridad o con el prejuicio de la unión conyugal en el cuerpo, sino sólo por el reino de los cielos. A esta luz resulta particularmente útil una aclaración más profunda de la expresión misma por el reino de los cielos, y es lo que trataremos de hacer a continuación, al menos de un modo sumario, pero por lo que respecta a la justa comprensión de la relación entre el matrimonio y la continencia de la que habla Cristo, y de la comprensión de esta relación como la ha entendido toda la tradición, entonces merece la pena añadir que esa superioridad e inferioridad están contenidas en los límites de la misma complementariedad del matrimonio y de la continencia por el reino de Dios. El matrimonio y la continencia ni se contraponen el uno a la otra, ni tampoco dividen de por sí la comunidad humana y la cristiana en dos campos, y diríamos los perfectos a causa de la continencia y los imperfectos o menos perfectos a causa de la realidad de la vida conyugal. Pero estas dos situaciones fundamentales, o bien, como solía decirse, estos dos estados, en cierto sentido se explican y completan mutuamente con una relación a la existencia y a la vida cristianas, y de esta comunidad que en su conjunto y en todos sus miembros se realiza en la dimensión del reino de Dios y tiene una orientación escatológica que es propia de ese reino. Ahora bien, respecto a esta dimensión y a esta orientación en la que debe participar por la fe toda la comunidad, y esto es todos los que pertenecen a ella, la continencia por el reino de los cielos tiene una importancia particular y una particular elocuencia para los que viven en la vida conyugal, y por otra parte es sabido que estos últimos forman la mayoría. Parece pues que una complementariedad así entendida tiene su fundamento en las palabras de Cristo según Mateo 19 versículos 11 y 12, y también en la primera carta de los Corintios capítulo 7. En cambio, no hay base alguna para una supuesta contraposición según la cual los débiles, o los solteros en este caso, o las solteras, solo a causa de la continencia van a constituir la clase de los perfectos. Y por el contrario, las personas que sean casadas formarían la clase de los que no son perfectos o de los menos perfectos. Si de acuerdo con una cierta tradición teológica se habla del estado de la perfección o status perfectionis, se hace no a causa de la continencia misma, sino con la relación al conjunto de la vida fundada sobre los consejos evangélicos que son pobreza, castidad y obediencia, ya que esta vida corresponde a la llamada de Cristo a la perfección. Si quieres ser perfecto, etc. Y esto está en Mateo 19:21. La perfección de la vida cristiana se mide, y que no viva en el estado de perfección,
y esto es en una institución que establezca su plan de vida sobre los votos de pobreza y castidad y obediencia, o sea, que no viva en un instituto religioso, sino en el mundo, puede alcanzar de hecho un grado superior de perfección cuya medida es la caridad. Respecto a la persona que viva en el estado de perfección con un grado menor de caridad, sin embargo, los consejos evangélicos ayudan indudablemente a conseguir una caridad más plena, y por tanto el que la alcanza, aun cuando no viva en un estado de perfección institucionalizado, llega a esa perfección que brota de la caridad mediante la fidelidad al espíritu de esos consejos. Esta perfección es posible y accesible a cada uno de los hombres, tanto en un instituto religioso como en el mundo. Parece pues que a las palabras de Cristo referidas por Mateo 19, versículos 11 y 12 corresponde adecuadamente la complementariedad del matrimonio y de la conciencia por el reino de los cielos, en su significado y en su múltiple alcance. En la vida de una comunidad auténticamente cristiana, las actitudes y los valores propios de uno a otro estado, y esto es, de una u otra opción esencial y consciente como vocación para toda la vida terrena y en la perspectiva de la Iglesia celeste, se completan y en cierto sentido se compenetran mutuamente. En el perfecto amor conyugal debe estar marcado por esa fidelidad y esa donación al único esposo, y también por la fidelidad y donación del esposo a la única esposa, sobre las cuales se fundan la profesión religiosa y el celibato sacerdotal. En definitiva, la naturaleza de uno y otro amor es, y es esponsalicio, y es decir, que es expresado a través de un don total de sí mismos, uno y otro. Ese amor tienden a expresar en el significado esponsalicio del cuerpo, que desde el principio está grabado en la misma estructura personal del hombre y de la mujer. Reanudaremos más adelante este tema. Por otra parte, el amor esponsalicio, que encuentra su expresión en la continencia por el reino de los cielos, debe llevar en su desarrollo normal a la paternidad o a la maternidad en el sentido espiritual, o sea que precisamente a esa fecundidad del Espíritu Santo, de la que ya hemos hablado, de manera analógica al amor conyugal que madura de la paternidad y la maternidad físicas, y en ella se confirma precisamente como un amor esponsalicio. Por su parte, incluso la generación física solo responde plenamente a su significado si se completa con la paternidad y la maternidad en el espíritu, cuya expresión y cuyo fruto es toda la obra educadora de los padres respecto a los hijos nacidos de su unión conyugal corpórea. Como se ve, son numerosos los aspectos y las esferas de la complementariedad entre la vocación en el sentido evangélico de los que toman una mujer o de los que toman marido. Esto está en Lucas 20:34, y de los que consciente y voluntariamente eligen la continencia por el reino de los cielos, Mateo 19:12. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, que vamos a analizar en nuestras posteriores consideraciones, escribirá sobre este tema: cada uno tiene de Dios su propia gracia, y este una y aquel otra, y etc. Primera de Corintios 7:7.